Ya. A continuación, en esta parte del video, ¿cierto? Ya tenemos creado la conexión, ¿cierto? Con el persistence. Tenemos creado el mapping, que en este caso son nuestro ORM, ¿cierto? Nuestro Object Relational Mapping. Y en este caso lo que nos falta crear y programar tiene que ver con los servicios, es decir, crear un EJB que se encargue de poder hacer operaciones sobre las tablas de la base de datos. Bien, por ejemplo, poder insertar un producto, insertar una categoría, editar un producto, etcétera. Bien, por lo tanto, siguiendo con nuestro esquemita de acá, eh, fíjense que nuestro archivo de persistencia lo que dice aquí que genera un Entity Manager Factory y el Entity Manager Factory genera un Entity Manager. Bien, principalmente dentro de este esquema de acá, esto con la versión nueva en este caso de JBL, la JB creo que 3.0 si no me equivoco, si no me equivoco 3.0, 2.1. Estoy confundido ahí con el serlet, debe ser 2.1, JB 2.1. Trabaja por medio de anotaciones, bien, por lo tanto nosotros el Entity Manager Factory, antes uno programaba este tema de acá, se generaba un código para poder generar el Entity Manager Factory, pero con las anotaciones de la nueva versión de JB, nosotros principalmente vamos a trabajar con el Entity Manager. Bien, ¿y qué es lo que es el Entity Manager? Su palabra lo dice, ¿cierto? Un administrador, ¿cierto? De entidades. Bien, ¿qué significa eso? Significa que con un Entity Manager nosotros podemos administrar, ¿ya? Podemos administrar cada uno de estos elementos que vemos en un modelo de clases o en este ORM. ¿Bien? Por lo tanto, de acuerdo a una definición más formal, acá está, ¿cierto? Dice que el Entity Manager, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Nos va a entregar, ¿cierto? Métodos que permitan controlar, ¿cierto? Eventos de persistencia, ¿ya? Básicamente, las operaciones que nosotros vamos a poder hacer son persistir, en este caso, entidades, es decir, insertar datos en la base de datos. Nos va a poder permitir buscar entidades en la base de datos, poder sincronizar elementos del modelo relacional con el modelo de objetos, crear consultas en un formato ya sea JPQL, bien, y hacer muchos otros métodos que los vamos a ir explicando en este video. Bien, inicialmente entonces acá la forma de poder crear el Entity Manager, ahí está el código y vamos a ver que, bueno, 2.1 era la versión. Vamos a ver que este código se genera de forma automática. Bien, entonces eso es lo que vamos a crear ahora. Entonces, ¿dónde creamos los Entity Manager? Lo vamos a crear en un EJB. Bien, entonces el objetivo de hoy en este video es poder crear ahora en nuestro proyecto un EJB que se encargue de poder realizar las configuraciones necesarias para poder operar o realizar acciones sobre nuestra base de datos. Bien, entonces vamos a crear nuestro session bin acá, clic derecho, nuevo, otro. En la lupita acá podemos poner session bin, ahí está. Le vamos a llamar servicio y lo vamos a dejar en el cl.model. Vamos a crear la interfase local y va a ser sin estar. Bien, de esa forma. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer, finalizamos y vamos a crear nuestros métodos de negocio asociados a nuestro session bin. Bien, para eso es necesario hacer clic derecho insert code. Vamos a crear
como aquí nos dice, fíjense, usar un Entity Manager. Bien, al hacer clic aquí, nos va a crear un código, fíjense, voy a hacer clic, ahí nos crea nuestro código, nos crea este método, que yo lo voy a sacar, bien, no es necesario ese método, lo vamos a crear después, pero esto es lo más importante, bien, nos crea un Persistence Context, Unit Name, Gestión Venta PU, bien, y aquí está nuestro objeto Entity Manager, es decir, dentro de nuestro objetito, acá, nuestra foto, aquí tenemos nuestro Entity Manager y aquí ya empezamos a crear ciertas acciones sobre las entidades y en el fondo lo que vamos a hacer es hacer operaciones sobre la base de datos. Bien, por lo tanto, este EM vendría siendo nuestro objeto en el cual nosotros vamos a poder insertar, buscar, eliminar en la base de datos sin necesidad de saber y de ejecutar instrucciones SQL. Esa es una de las ventajas. Bien, no sé si ventaja, pero es una de las formas de comodidad que nosotros podemos tener en relación a cómo lo hacemos tradicionalmente con consultas hacia la base de datos. Bien, por lo tanto, eh, este nombre que vemos acá, ¿de dónde lo saca? Lo saca del archivo de configuración. Si nosotros nos vamos al archivo de configuración, fíjense, gestión venta PU, yo voy al archivo de configuración, persistence, ese es el nombre al cual nosotros estamos accediendo. ¿Y qué es lo que hace este archivo? De acuerdo a la figurita de acá, ¿cierto? Este archivo establece la comunicación con nuestra base de datos por medio de Payara. Bien, por lo tanto, todo tiene sentido, todo calza. Bien, acá. Ahora, luego de eso nos vamos a ir a la interfase local. Bien, y lo primero que vamos a hacer para evitar ciertos errores de importación, vamos a importar el Java .util.asterisco y importamos el cl.entities.asterisco. Bien, en el servicio vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, copio las dos importaciones, ahí copio las dos importaciones y las pego acá, ¿bien? Para no tener errores de importación. En la interfase vamos a empezar a definir algunos métodos para poder trabajar con la base de datos. Estos métodos yo prefiero crearlos yo, ¿bien? Porque también se pueden crear de forma automática, pero la idea es poder entender un poco la estructura de los métodos, ¿bien? De los métodos que tiene el Entity Manager. Por lo tanto, rápidamente vamos a necesitar un método que es llamado insertar. Es un método general, bien, se va a llamar object_o. Vamos a necesitar también operar sobre, aquí vamos a trabajar sobre el usuario, producto y categoría. Bien, esos van a ser mantenedores. Bien, estos de acá, estas dos tablitas que están aquí, las vamos a generar en un módulo de venta. Bien, por lo tanto, vamos a crear un carrito de compras en donde vamos a hacer un proceso de venta, validando el stock, todo eso. Bien, entonces ojo con eso. Entonces, primero esto de acá. Bien, por lo tanto, vamos a crear los métodos necesarios para poder operar sobre cada uno de ellos. Entonces, el insertar es un método que vamos a crear. El otro que vamos a crear es el sincronizar, bien, que también recibe un object. Básicamente este método lo vamos a explicar mucho más adelante, bien, cuando empecemos a crear algunos módulos de productos principalmente, bien. Pero sí o sí lo vamos a tener que programar, bien. Y vamos a crear también los métodos buscar. Bien, entonces aquí lo voy a comentar. Módulo categoría. Vamos a crear los métodos para el módulo usuario.
y los métodos para el módulo producto. Bien, ahí está. Entonces para el módulo categoría necesitamos categoría, buscar categoría y recibe como entrada el código. Entonces nos fijamos en el modelo, ¿cierto? Acá el código recibe un código. Bien, entonces siempre nosotros vamos a buscar por clave primaria. Bien, por código. El otro método que vamos a hacer acá, el insertar ya está, es genérico. Bien, el otro método que vamos a crear acá es el editar, es un void editar categoría. Categoría recibe dos parámetros, el código de la categoría y el estado al cual yo quiero actualizar. Y además recibe el siguiente método, get categorías, le vamos a llamar, ¿sí? Que en este caso eso. Bien, ese sería el módulo categoría, esos tres métodos. Bien, vamos a editar el estado. Recordar lo siguiente, vamos a hablar un poquito del modelo. El modelo tiene algunas tablas que tienen un estado, por ejemplo la categoría, el producto, tienen un estado. Y ese estado es un 1 que está activo o un 0 que está inactivo. ¿Cuál es la idea después? Que si yo vendo un producto y ese producto después queda con stock 0, la idea es que no se pueda visualizar a futuro ese producto. Bien, lo mismo pasa con la categoría. La idea es que un administrador pueda habilitar o deshabilitar algunos datos, ¿cierto?, de su sistema. Bien. Recordar también que el usuario tiene un tipo que puede ser vendedor, administrador o cliente. Bien, entonces eso es a modo de ejemplo el modelo de datos. Bien, entonces es por eso que vamos a actualizar en este caso acá solamente el estado. En el caso del producto o en el caso del usuario, lo único que vamos a actualizar es la clave. Bien, por temas de acotar un poco el proyecto. Bien. Y en el producto lo que vamos a actualizar es el precio, el stock y el estado. ¿Bien? En donde si yo actualizo el stock aumenta. ¿Bien? Aumenta su cantidad. Por lo tanto, en el módulo usuario, ¿qué vamos a hacer? Es algo muy parecido al módulo categoría, es decir, usuario, buscar usuario. Bien, ahí. Y en este caso, el usuario tiene un root. Voy a editar usuario que tiene un root y una clave, y el list usuario de usuarios. ¿Sí? Y finalmente el módulo producto, que es lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, producto, buscar producto, buscamos por código, tenemos el void editar producto y recibimos un entero código, un entero precio, un entero stock y un entero estado. Bien, y tenemos un list producto get productos de esa manera. Y también vamos a hacer aquí al iniciar sesión, bien, que debería ser un usuario iniciar sesión que recibe un string root y un string clave. Bien, eso es en relación a los módulos que vamos a crear por el momento. Bien, esos son todos los métodos que nosotros tenemos que programar. Bien,
Entonces, si nosotros recordamos, ¿verdad?, la forma de programar la inserción, ¿cierto? La forma de programar el buscar categoría, que en este caso sería un select asterisco from categoría, where código igual a algo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el editar, update categoría, set estado igual a algo, where código igual a algo, y así sucesivamente hacia abajo. Vamos a ver que acá los métodos son muy simples, ¿bien? Ahora, si ahí guardamos esto, vamos a tener un error en el servicio y es necesario programar cada uno de los métodos definidos en la interfaz. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al servicio y vamos a programar cada uno de estos elementos. Implementamos todos los métodos abstractos y ahí nos crea una serie de métodos. El insertar, por ejemplo, si queremos insertar un registro, básicamente lo que podemos hacer es llamar al Entity Manager y hay un método que se llama persist, que básicamente lo que hace, registra, bien, registra un objeto en la base de datos. Es decir, si yo quiero insertar una categoría, llamo a este método. Si quiero insertar un producto, llamo a este método. Bien, aquí estamos programando el CRUD de cada elemento. Bien, ahora, el método sincronizar, ¿cuál es la idea? Lo vamos a explicar en un futuro, ¿cierto? Este método, pero principalmente Entity Manager tiene también otro método llamado merge. Bien, y básicamente, ¿qué es lo que hace merge? Actualiza un registro del modelo ORM a un modelo relacional, al modelo relacional o al modelo de datos. Bien, actualiza y lo que vamos a hacer también acá es generar un flux, que en el fondo lo que hace el flux sincroniza la comunicación de los datos que existen en el modelo ORM y en el modelo de datos. Bien, de esa forma. El buscar categoría lo que va a hacer es retornar una categoría. Bien, ahora yo tengo que buscar una categoría. ¿Qué es lo que nos ofrece en este caso el Entity Manager? Nos ofrece un método llamado find que recibe dos parámetros. Bien, el primer parámetro recibe la estructura de la entidad, en este caso, como dice ahí, el Entity Class, que en este caso estaría dado por categoría.class. Y tenemos que pasar la clave primaria, que en este caso es el código que quiero buscar. Bien. Ahora, el editar categoría es exactamente muy similar a lo que nosotros hacemos con las listas. Es decir, si yo quiero editar una categoría, primero la tengo que buscar en la base de datos. Bien, podríamos definirlo como categoría cat. Llamo al método buscar categoría. Bien, de esa forma. Y ahí yo voy a obtener la categoría de la base de datos. Entonces, ¿cómo nosotros actualizamos el estado de una categoría que existe en la base de datos? cat.set estado. Bien. Ahí yo ya actualicé, pero ¿cómo mando o cómo se envía la instrucción para actualizarlo? En este caso sería por el entity manager.merge. Bien, de esa manera. Y actualizamos la entidad, que en este caso es cat. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Tenemos que sincronizar y tenemos que refrescar nuestra entidad. Bien, ahí. Entonces esa es la forma de poder editar la categoría. Y si se fijan rápidamente, ya tenemos listo el módulo categoría. Ahora faltaría este de aquí. El select asterisco from categoría. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a retornar la lista de todas las categorías que existen en la base de datos. Bien, si pensamos en el JDBC, ¿verdad? Esto sería un ciclo mientras, en donde voy sacando los datos con un result set por columnas, guardándolos en un objeto y agregándolos a una lista. Acá el Entity Manager nos ofrece una alternativa de poder crear una query. Bien, y esa query tiene que ver con un formato que tenemos que nosotros hacer la consulta, que se llama JPQL.
en donde no se hace un select asterisco, sino que se hace un select, selecciona una instancia de la clase categoría. Aquí no estamos haciendo la consulta a la base de datos directamente, sino que estamos haciendo la consulta al orm.getResultList. Y de esa manera ya nos obtenemos toda la lista de las categorías. Una cosa importante acá es que fíjense que aparece una advertencia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si yo dejo la categoría en minúscula, significa que esta consulta está incorrecta, ¿bien? Por lo tanto, la categoría aquí es sensible a las mayúsculas y a las mayúsculas y minúsculas, ¿bien? Por lo tanto, aquí tiene que ser el nombre categoría, ¿bien? Y listo, ya tenemos listo el módulo categoría. El buscar usuario es exactamente lo mismo. Miren, sería return entitymanager.find. Pasamos a la estructura, que en este caso es usuario.class, y el root. Para editar la clave, aplicamos el mismo concepto, es decir, buscamos al usuario por root y posteriormente user.setClave, clave. Bien, de esa manera. Y sincronizamos y hacemos un merge primero de user, hacemos un em.fluch, sincronizamos y refrescamos el user. Bien, ahí está. Y para obtener la lista de todos los usuarios hacemos exactamente lo mismo. El Entity Manager, creamos una query, bien, select u from usuario u.getResultList. Bien, entonces ya estaría listo el módulo usuario o el CRUD usuario. El buscar producto entonces sería lo mismo, es decir, entitymanager.busco find producto.class código y luego en el editar producto, este va a ser un poquito más extenso, buscamos al producto, p igual a buscar producto por código, y acá hacemos lo siguiente, seteamos el precio, el stock aumenta, que sería p.getStock más stock, p.setEstado, estado. Hacemos un merge, actualizamos nuestro producto de la base de datos, sincronizamos esta instancia que fue modificada hacia la base de datos y refrescamos nuestro P. Finalmente acá tenemos un return em.createQuery select p from producto p getResultList. Finalmente el iniciar sesión, que estaría dado por usuario user igual a buscar usuario. Bien, y retornamos por ejemplo, si user es distinto de null y user.getClave es igual a la clave, ahí, signo de pregunta, si eso es correcto retorno al usuario porque existe, y si es incorrecto devuelvo null. Bien, ahí. Entonces ya tenemos nuestro inicio de sesión. Bien. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos el persistence, que básicamente establece la conexión
a Payara, y Payara lo que hace, establece la conexión a la base de datos. Por medio del persistent hicimos el mapping, en donde el modelo relacional, creamos un modelo ORM, un Object Relational Mapping, y ese Object Relational Mapping, ¿cierto? Sería esto, que está aquí, en donde las relaciones son bidireccionales. Y ahora lo que acabamos de tener es un modelo en donde programamos los servicios, en donde el servlet, lo más probable es que el servlet y el JSP llamen a estos métodos. Bien, entonces ya existen todos estos métodos, entonces tenemos que ver la forma de establecer en el formulario ciertas instrucciones para poder comunicarnos con estos elementos que vemos acá, que hacen operaciones sobre la base de datos. Bien, entonces este video resulta un poco más extenso, y la idea es que a continuación en los siguientes videos vamos a ir realizando los módulos, bien, los módulos por cada uno de las tablas, en este caso expuestas acá. Bien, lo dejamos hasta acá entonces y seguimos con los siguientes.